Vamos a hablar en este momento de reflexión y de palabra, vamos a hablar sobre la Eucaristía. Yo, para mejor comprensión de ustedes, voy a poner 7 punticos sobre la Eucaristía. Más tarde también, o en unos días que tenga yo un poco más de tiempo, les puedo poner por escrito lo que vamos a comentar aquí para que les sirva para una reflexión futura. Miren, todos los que estamos aquí, cuando recibimos el catecismo y la explicación de los sacramentos, nos dijeron que los sacramentos eran signos, ritos o signos sensibles por los que pasaba la gracia. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que la gracia nos pasaba cuando nos echaban el agua en la cabeza. Ahí pasaba la gracia. O cuando nos ungían. Es decir, los signos sensibles era como pasaba la gracia. Y el signo sensible de la confirmación era entonces cuando nos imponían las manos. Por eso, al imponernos las manos, ahí pasaba el Espíritu Santo, pasaba la gracia. Y la gracia en el sacramento del matrimonio era cuando la pareja daba su aceptación. Entonces, en esa aceptación, ahí estaba la gracia. Y en el sacramento del óleo de los enfermos, la gracia estaba cuando se ungía al enfermo. ¿Sí? Entonces, esos signos era por donde pasaba la gracia. Bueno, la revelación es progresiva. Y eso quiere decir que entonces hay un nuevo concepto de sacramento, porque la revelación es progresiva. Lo que entendían nuestros padres en la Biblia no es lo mismo que entendemos ahora, y no será lo mismo que entenderán más tarde otros, porque la salvación es progresiva. Yo, por ejemplo, soy sacerdote por razones totalmente distintas de las que me ordené, porque la gracia de Dios es progresiva. A lo mejor tú en este momento estás casado o estás casada por razones distintas a las que te enamoraste y en los primeros años estuviste en el matrimonio, máxime cuando no habían los hijos. Bueno, entonces ese progreso, avance permanente, nos lleva a decir que hoy el sacramento o los sacramentos no son esos signos sensibles por los que pasaba la gracia, sino que los sacramentos son la gente. Son la gente. Bien. Por ejemplo, en el sacramento del matrimonio son los dos que se van a casar. Que, para poner un ejemplito rápido, ¿no?, es más fácil dejar de ser egoísta entre dos que uno solo. Y por eso todos los sacramentos son para dejar de ser egoístas. De eso no nos hablaban antes, ¿no? Y el sacramento del bautismo es para que la victoria de Jesucristo sobre la muerte esté en el interior de la persona, luchando contra el egoísmo que hay en esa persona. Ese es el bautismo. No. Entonces, los sacramentos son los signos de la acción de Dios, y los signos de la acción de Dios no están en unos ritos, sino que los signos de la acción de Dios están en las personas. Esos dos que se casaron
en la medida en que se vayan entendiendo y vayan siendo menos egoístas. Ese es un signo de la acción de Dios. El otro que ordenaron y lo pusieron en frente a una parroquia, ese es un signo del amor de Dios. ¿Para qué? Para que él no sea egoísta, sino que se ponga en función de los otros. Entonces, los signos del amor de Dios, no, para dejar de ser egoístas, es lo que constituye a la gente en sacramento. En sacramento. Entonces, yo sé que esto es relativamente nuevo, pero es para que nos vamos distinguiendo una cosa. No vamos a decir, qué misa tan bonita, qué misa de matrimonio tan bonita, porque la misa no fue el matrimonio fueron esos dos. ¿No? Qué Semana Santa tan bella, pero no tuvo nada que ver con la vida mía, seguir siendo el mismo egoísta. Entonces, qué Semana Santa tan bella. La Semana Santa en mi parroquia hubo una que, y te ibas a preguntar, ¿por qué fue bella la Semana Santa en tu parroquia? Y dice, por las procesiones. Bueno, entonces una cosa es el sacramento y otra cosa es la celebración del sacramento. Atención, ¿no? Una cosa son esta pareja que se casan y otra cosa es la celebración de lo que hace esa pareja. Que ahí sí es la misa, que es el rito, que es el culto, ¿cierto? Una cosa es este niño que sus padres lo traen y por el bautismo empieza a luchar Jesús en su interior contra el mal, ese es el sacramento. Lo otro es la celebración de ese sacramento. Anterior al Concilio Vaticano II se confundían celebración y sacramento. Nunca decíamos, ¿qué sacramento es tan bonito? Y no, ¿qué misa tan bonita? ¿Qué celebración tan bella? ¿Qué tal cosa? Bien, bueno. Ya vamos pues, ubiquemos que sacramento es la gente. No, sacramento es la gente. La gente cuando es creyente, pero ya voy a precisar un poco más eso. Segundo, entonces el sacramento es el acontecer divino en una persona. En una persona. Es la actuación de Dios en una persona. El sacramento es la persona que revela cómo Dios está actuando en ella. Cómo Dios está actuando en ella. El sacramento es lo que revela cómo la persona, ¿no?, se va pareciendo a Jesucristo. Un ejemplo muy sencillo. Que alguno de ustedes en un momento del día va por la calle y en lugar de rápidamente darle un dinero a la persona, lo que sea, si en algún momento siente compasión, si siente compasión, usted está haciendo un sacramento, porque eso fue lo que sintió Jesús, compasión. Y nosotros ya no sentimos compasión por nada, tal vez por la mascota, ¿no? ¿Entiende? Entonces nos llenamos de cosas religiosas sin compasión. No tenemos ningún problema en ir a misa y salir. Y el maloliente, el que está ahí al pie de cosas, no hay ningún problema con nosotros, porque yo vine y fui a misa. No. ¿Por qué? Porque la Eucaristía no crea en mi compasión. ¿Sí? Entonces, ahí no hubo sacramento. Y usted fue a misa, pero no hubo sacramento. No. Siempre para que haya un sacramento, tiene que ser que la acción de Dios pase por el corazón de la persona y sea en términos de compasión. ¿Por qué desde ahora digo compasión? Porque el primer sentimiento que Dios tuvo con la humanidad fue de compasión. Lo primero que Dios sintió por la humanidad
fue compasión por Israel bajo la esclavitud de Egipto. Y le dice a Moisés, Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo, tengo compasión del sufrimiento de mi pueblo. Y por eso lo primero que Dios hace frente a la necesidad, frente al mal, frente al sufrimiento humano, es buscar gente que tenga compasión como Él. Por eso llamó a Moisés. ¿Para qué llamó Dios a Moisés? Para que no fuera Dios, porque Dios siempre actúa por medio de personas. Otra cosa que hagamos el esfuerzo y que Dios nos dé. Dios nunca actúa a esta o a esta. Eso es un Dios imaginario, ese es el Dios que yo me invento. Entonces, ¿para qué la encarnación? La encarnación de Dios significa que Dios no actúa, Dios nos salva, Dios nos sana, Dios nos libera, sino por medio de personas. Sino por medio de personas. Entonces Dios se buscó a uno, en este caso a Moisés, para que Moisés tuviera la compasión que él tenía por el pueblo y lo sacara de la esclavitud. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés con la compasión de Dios en su corazón? Estaba haciendo un sacramento del amor de Dios. Moisés estaba haciendo él un sacramento. Estaba dando razón de cómo actuaba Dios en su corazón. Y así fue llamando gente. Bien. No. Si damos un salto al Nuevo Testamento, entonces en el Nuevo Testamento, ¿quién tiene compasión? Tercero, ¿quién tiene compasión? Jesús. Jesús tiene en su corazón la compasión de Dios. La compasión de Dios. Entonces Jesús, en términos míos, Dios debió haber dicho, uy, por fin resultó en el mundo uno que tuviera los mismos sentimientos míos. Por fin resultó en el mundo uno parecido a mí. Eso era Jesús. ¿Por qué parecido a Él? ¿Por qué hijo de Dios? Porque tenía los sentimientos de Dios, que era Padre. Que era Padre. Es muy importante porque la fe es por sentimientos. La fe es por sentimientos. Entonces, Jesús tenía los sentimientos de Dios. Miren una cosa. Jesucristo no se dio cuenta ni desde el nacimiento ni tal cosa que era hijo de Dios, no. Jesucristo fue tomando conciencia lenta pero progresivamente de que Dios actuaba en él y que actuaba por medio de la compasión. Y Jesucristo se da cuenta que todos los días era más compasivo, por lo tanto todos los días se parecía más a Dios. Se parecía más a Dios. Y por eso Jesucristo lo que llama es una comunidad, los discípulos, una comunidad, no una persona particular, una comunidad que se responsabilice de la compasión de Dios. ¿Se imaginan ustedes una cosa bien bella? Que una familia decida por la fe, decía, esta familia va a ser una familia responsable de la compasión de Dios y de la compasión de Jesucristo. Para los otros. Porque los sacramentos son para los otros, los sacramentos no son para uno, los sacramentos son para los otros. Esta familia está responsable de la compasión de Dios a la familia y a los otros. Ahí sí puede decir uno, esa familia es un sacramento. Esa familia es un sacramento. Bueno, y esa familia está haciendo el sacramento el sacramento del matrimonio. Entonces, sintetizo diciendo, los sacramentos son la gente, con tal de que la gente esté actuando Dios y esté actuando la misericordia y la compasión de Dios. Esos son los sacramentos. Y entre paréntesis, no, esa es la palabra de Dios.
Miren, cuando leemos un texto y decimos, palabra de Dios, es que la palabra de Dios es Jesucristo. Pero bueno, si los sacramentos son la gente, la palabra de Dios es la gente. La palabra de Dios es la gente. ¿Por qué? Porque la gente es la que hace creíble a Dios. La gente es la que hace creíble la compasión de Dios. La gente es la que hace creíble la fraternidad de Dios. La gente es la que hace creíble el sufrimiento mantenido desde la fe. La gente es la que es la palabra de Dios. No. Y si decimos de esta palabra, palabra de Dios, es con el fin de que esta palabra encuentre gente que se constituye en palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Jesucristo qué es? El sacramento de Dios. ¿Cuál es el sacramento de Jesucristo? Las personas. Las personas son la palabra de Dios. Las personas son palabra de Dios. Porque si no me puedo quedar toda la vida diciendo palabra de Dios, creyendo que es palabra de Jesucristo, pero yo no tengo los sentimientos que me hagan a mí palabra de Dios. ¿Qué es palabra de Dios? Que sea creíble. Que sea creíble. Yo no puedo creer en la compasión de Dios si no tengo yo compasión por otro. Y ese otro no puede creer en la compasión de Dios si no tiene compasión de parte mía. Que haga creíble, eso es el sacramento. Bien. Cuarto. Entonces, cuando hablamos de sacramento de la Eucaristía, ¿cuál es el sacramento? Entonces el sacramento de la Eucaristía no es la celebración de la misa, no es el rito de la Eucaristía. Eso es la celebración, ese es el rito. El sacramento es la comunidad, es la comunidad. El sacramento es la gente, pero más que comunidad, para no hablar de parroquias porque no es fácil distinguir parroquia y comunidad. No, la comunidad de los discípulos, la comunidad de los discípulos. Ese es el sacramento. ¿Por qué? Porque esa comunidad es la que da razón de los sentimientos de Dios, razón de los sentimientos de Jesucristo, razón de la compasión de Dios en Jesucristo y de Jesucristo para el hombre. Es la comunidad la responsable de los sentimientos de Jesús. Y entonces, si la comunidad es compasiva, la comunidad es el sacramento. De ahí la importancia que tiene. Hubiera dicho, atención, hubiera dicho Jesús, le hubiera dicho a Jesucristo, hombre, búscate uno, no. Búscate una comunidad. Esto empezó con una comunidad. Los discípulos son una comunidad. Entonces no nos hagamos ilusiones que estamos siendo creyentes cuando yo soy el que voy a misa, cuando yo soy el que rezo, cuando yo soy el que comulgo, cuando yo soy el que me confieso. No. ¿Para qué entonces Jesús se puso en el problema de hacer un grupo de discípulos? Y hombre, cada uno sea no comunidad, sino que cada uno dé razón de la acción de Dios, de la compasión de Dios, cada uno en particular. No. Esto, la manera como vimos la fe hoy, es una defesio. Eso no fue así. Yo creo, por lo tanto, que el mayor don que Dios le puede dar a un creyente no es la fe, sino vivir la fe en comunidad, la fe en comunidad. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Por qué el énfasis en la comunidad y no particularmente? Porque en la comunidad se avanza mucho más rápido en la fe, particularmente no. Mira, particularmente estás siempre confesando de lo mismo, en Navidad de lo mismo, en Cuaresma de lo mismo. Es que como el pecado no tiene discernimiento, es que el pecado es tontico, el pecado es repetitivo. Son todos los mismos pecados en todo el año. Ni siquiera cambiamos de pecado, unos en Navidad, otros en Semana Santa, variemos. No. Son todos los mismos, ¿no?
Entonces, en la comunidad se va mucho más rápido en la fe, mucho más rápido en la fe, ¿no? Sin duda alguna. Además, segundo, creo, ¿no?, que hacia el futuro la única manera de vivir la fe es en comunidad. Miren una cosa, a ustedes y yo, los que estamos aquí, nosotros, primero, yo no sé si teníamos o no teníamos fe, pero nos la sostenía la familia. Bueno, entonces la familia, íbamos a misa por la familia, incluso íbamos en familia. La familia era lo que sostenía la fe. Segundo, la familia ampliada sostenía la fe de los abuelos, sostenía la fe de los primos, no, ninguno se había separado, ninguno era... Bueno. Tercero, nos sostenía la fe el vecindario. Todos eran católicos, todos en Semana Santa ayunaban, todas las cosas bien. Cuarto, nos sostenía la fe el colegio, la escuela, porque llegábamos a la escuela y rezábamos, en la Cuaresma cambiaba la escuela incluso en su forma. Bueno, tercero, cuarto, quinto, que nos sostenían la fe los medios de comunicación, porque no había música sino religiosa, ¿cierto? Porque el Viernes Santo nunca daban incluso ni noticias, todo era bueno. No se sostenía la fe el comercio, porque no vendían carne, no vendían sino pescado. O sea, la fe no la sostenían. Hoy nadie, ni la familia te sostiene la fe. Hoy nadie sostiene la fe. Entonces, ustedes, que los veo y veo que están todos como jóvenes, ustedes... No me preocupen. No se preocupen que yo, para no desmotivarme, digo que la fe es la edad que uno tiene menos un semestre. Pero a ustedes son lo último que queda de la religión natural antigua. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Se los digo en un sentido positivo. En que todavía ustedes y yo somos capaces de sostenernos la fe. Pero la de los nietos, no. Mire, puede ser un santo el papá y la mamá y todos los hijos. Yo conozco una experiencia pastoral muy interesante en la diócesis, que los dirigentes son, pero excelentes. Tienen incluso un hijo sacerdote, ¿no? Y todos los otros 5 hijos son agnósticos. Y usted se pregunta, ¿por falta de ejemplo? No, el papá, la mamá, los abuelos, no es por falta de ejemplo. No. ¿Por falta de testimonio? No, es porque pertenecen a otra cultura, a otra cosa totalmente distinta, que no es creyente, Por eso lo digo, si algo bueno quiere hacer hoy una familia con los hijos, ¿no?, es vivir la fe en comunidad. Vivir la fe en comunidad. Mire, ustedes se pueden reventar diciéndole al muchachito, a la muchachita, vaya a misa, ¿no? Y no hacen nada, por el contrario. Lo que están poniéndole es una cizaña a la misa, porque yo no sé cómo ustedes y yo tenemos fe cuando todo fue obligado. Es una providencia de Dios enorme. ¿No? Entonces, hoy no, repito, la fe en comunidad, la comunidad, porque la comunidad es el sacramento. La comunidad es el sacramento. Hay comunidades, muchas en Medellín, yo conozco muchas, que son un escándalo. Comunidades con 8 y 10 hijos, hoy, en esta época. No. Comunidades con vocaciones, comunidad. Porque la comunidad es lo que hoy reemplaza todo lo que antes me sostenía la fe. Todo lo que hoy ahora.
Coger esos muchachos de 14, 15 años, ya en catequesis, ya en comunidad, que se casan con gente de ahí mismo, ya en catequesis, comunidad. Es una maravilla la fe en comunidad. Si quieren que quede en este mundo y quede en este país, en esta sociedad, si quede el granito de mostaza, que quede la luz, que quede lo que debe de ser un creyente. Es que esto se volvió mayoría, entonces al volverse mayoría, que no fue culpa de ustedes ni nuestra, ¿no? Entonces se perdió la esencia de lo fundamental, ¿no? Lo que no le puede faltar a la gente es comunidades, 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 comunidades en la fe. Porque, repito, la comunidad es el sacramento. Bien. Quinto, perdón. Jesús es el sacramento de Dios, porque se parece a Dios. Y Jesús obra en nosotros para que nosotros nos parezcamos a Él, por lo tanto, a Dios. ¿Qué fue lo que en definitiva hizo parecerse a Jesús, hizo que Jesús se pareciera a Dios? La fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios en términos de compasión, la fidelidad y compasión, fidelidad y compasión. Bueno, vamos a poner un ejemplo de esto. Voy a poner un ejemplo, no de un sacerdote, no de un obispo, voy a poner un ejemplo de un laico, que es el fundamental en la fe. Todos los discípulos fueron laicos, ¿no? Pero hubo un laico que fue primordial a la fe, que incluso la Iglesia le permite que diga en uno de sus escritos, imítenme a mí. Qué bonito, ¿no? Imítenme a mí. Ese laico es Pablo. Bueno, ¿por qué Pablo? Porque ya saben todos ustedes que Pablo venía del judaísmo, era un perseguidor de los creyentes, pero no le pongamos eso a Pablo como tratando de hablar mal a Pablo, no, es que Pablo era muy inteligente. Miren, un tipo que se da cuenta que lo fundamental para el mundo es el judaísmo, que es la ley judía, que es todo la ley judía, y ve que hay uno que viene en contra de eso, pues naturalmente dice, este va a acabar con la familia, va a acabar con la sociedad, va a acabar con la cultura judía. Y ese era Jesús. ¿Lo perseguía? Pues si muchas veces perseguimos nosotros protestantes, ahora Pablo no iba a perseguir. No, lo perseguía, ¿no? Entonces, otra cosita. Veamos muy bien de lo que se habla de la conversión de Pablo. Pablo no se convirtió. Miren, Pablo era bueno, cumplía la ley, estaba en la mejor secta, y de la mejor secta era el mejor. ¿De qué se iba a convertir? No. A Pablo lo que le pasó fue que su Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, le cambió de Dios por un crucificado. Eso fue lo que le pasó a Pablo. El Dios de la ley, se lo cambió por un crucificado. Y cuando Pablo sabía, porque en Jerusalén había 5 o 6 crucifixiones diarias, porque no pagaban los impuestos, por atemorizarlos para que pagaran los impuestos, para que cumplieran la ley del culto de ellos mismos, ¿no? Entonces Pablo vio que los crucificaban. Y resulta que el Dios Yahvé le cambia de Dios a Pablo por un crucificado. Y él veía que esos crucificados todos eran malos. Le cambia de Dios por un crucificado. Y un crucificado del cual Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Sentirse querido por un crucificado. Querido por un crucificado. Hombre, eso es una cosa ya de marca mayor. Bueno.
Ahí habría mucha cosa que hablar de Pablo, pero vamos entrando a la Eucaristía. La primera experiencia que sintió Pablo en su corazón fue que ese crucificado, resucitado, estaba en su corazón por el bautismo. Por el bautismo. La experiencia del bautismo es fundamental. Entonces, ese crucificado que no se quedó muerto, sino que resucitó, es decir, tenía vida de resucitado, ese es el Espíritu Santo. Atención, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesucristo que no vuelve a morir, por lo tanto es el viviente y actúa como viviente. Ese es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo lo tenía Pablo y lo tenemos ya todos nosotros por el bautismo. Tengamos mucho cuidado con esto de paso. Tengamos mucho cuidado con el Espíritu Santo. Porque como los protestantes no tienen sacramentos, tienen que abrir las manos, cerrar los ojos y implorar la venida del Espíritu Santo. Atención, mucho cuidado con la invocación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya lo tenemos. La invocación del Espíritu Santo no es de afuera adentro, sino de adentro para afuera. Ya lo tenemos en el corazón, ¿cierto? Hace un tiempo en una peregrinación a Israel entramos al Salón del Santo Sepulcro y entonces había como 3 o 4 grupos de pentecostales, bueno, y orando, intercediendo el Espíritu Santo, etcétera. Unos se revolcaban en el piso, bueno, tal cosa. Y uno de los guías nuestros, con los hermanos así, le decía al grupo nuestro: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y le dije yo a un amigo mío: decirle a este que abra los ojos, porque a esto ya les llegó, ve cómo los tiene, ¿no? Bueno, la acción del crucificado, resucitado, en el interior es la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué es esa acción del Espíritu Santo? Para una sola cosa, luchar contra el mal, luchar contra el mal. Para eso vino Dios, para eso se encarnó Jesucristo, eso fue lo que hizo Jesucristo, para luchar contra el mal. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, léanselo despacio, estupendo. Dice Pablo: yo no sé a mí qué me pasa. Capítulo 8. Yo no sé a mí qué me pasa. ¿Por qué no puedo hacer el bien que quiero o evitar el mal que no quiero? Esa es la acción del mal y del Espíritu Santo. El hombre nace con el mal. Yo creo que ya nosotros no pertenecemos al grupo de los que decía el mal que Dios quiere. No. El mal es una creación humana. Todo mal es una creación humana. No, el mal es una creación humana. Para la lucha de ese mal es para lo que Jesucristo vence la muerte. Es la victoria sobre la muerte. De modo que cuando un creyente está en comunidad, una pareja está en comunidad, luchando contra el mal que hay en esa pareja, en esa familia, y el Espíritu lucha contra el mal, ¿no? Es para hacernos una victoria ya dada. El mal no tiene futuro. Uno dice: uy, el mal en el futuro. No, porque ya Jesucristo venció la muerte. Entonces, ¿qué es la fe? Hacernos a una victoria ya lograda, hacernos a una batalla ya vencida, ¿no? Hacernos a un triunfo ya adquirido. Eso es muy distinto de la fe. Por eso la fe no es de esfuerzos. La fe es de ver si en mí el Espíritu va venciendo el mal que hay en mí. Y eso fue lo que constituyó el querigma, que no entendieron nada de Jesús. No. Pensaron que Jesús había muerto y que eso se iba a prolongar.
Y resulta que Dios no prolongó eso y no que lo resucitó. Es que el mismo Jesús nunca sabía de cómo iba a ser su fin. ¿No? Realmente Jesús mismo y los discípulos se dieron cuenta en lo que había ocurrido cuando Dios resucitó a Jesús de la muerte. Eso es lo fundamental, ese es el Big Bang. ¿No? Ese es el hecho más importante que le ha ocurrido a la humanidad. Y nosotros tenemos como centro de la fe al que venció la muerte y todavía hacemos entierros. Si a mí me dijera alguien, padre, negativamente usted en su vida sacerdotal, ¿qué creería que fue lo más negativo? Y le dije, hombre, que no le pude quitar el miedo a la gente de la muerte, porque yo también hacía entierros. Para eso vino Jesús, para eso resucitó Jesús, para quitarle el miedo a la muerte, que es lo fundamental en la vida, porque todos los males surgen de la muerte. Si no hubiera muerte no había males, no había miedo del futuro, no había nada. Y eso lo hizo Jesús. Bien. ¿Y para qué más hizo eso? Para sacar a la gente del egoísmo. Porque el peor pecado de todo mundo es el egoísmo, ese es el signo de la muerte. Piensa en cualquier pecado, así sea un mal pensamiento, y es un signo de egoísmo. Para liberarnos del egoísmo. ¿Y para qué liberarnos del egoísmo? Para que liberemos a otros, para los que Dios en Jesucristo, por la acción del Espíritu, va salvando del egoísmo, esos vayan salvando a otros. La fe no es para ser buenos, la religión es para ser buenos, la fe es para ser creyentes. Todo lo que Dios haga, todo lo que ustedes llaman bendiciones, es para que sea bendición para los otros. Pero la gente se muere con las bendiciones de Dios, y Dios bendiciones, y bendiciones para mí, bendiciones para mí, ¿y los otros qué? Hay un egoísmo en la fe, y hay un egoísmo espiritual que no me permite los otros, es para mí. ¿Cómo que es para mí? Eso no es para mí, eso es para otros. Eso es para hacer creíble que usted puede cambiar también el interior de otras personas por la acción del Espíritu Santo. Bueno, bien. Y sexto punto, en ese contexto, lean ustedes, tengan la bondad, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 17. Corintios 11, 17. ¿Por qué? Vamos a leer esto, vamos a reflexionar sobre esta carta. ¿Por qué? Es el primer relato que tenemos de la Eucaristía. Entonces, en este contexto que estamos hablando, vamos a ubicar la Eucaristía. Es el primer relato de la Eucaristía. Y dice Pablo, atención pues, donde en el contexto que hablamos es el contexto en el cual Pablo habla de la Eucaristía, en todo lo que hemos dicho. Al encomendarle estas cosas, hay algo que no alabo, que sus reuniones trae más perjuicio que beneficio. O sea, que las reuniones que estaban teniendo eran reuniones de egoístas, trae más perjuicio que beneficio. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes para que se muestre quiénes de ustedes son auténticos. Y así resulta que cuando se reúnen no comen la cena del Señor. Entonces, Pablo habla de la Eucaristía en un contexto de una comunidad dividida que creían que estaban en la cena del Señor, pero estaban divididos. Vamos a ver por qué. Pues unos se adelantan a consumir su propia cena
O sea, había unos que podían llegar más temprano y se comían lo de los otros, que seguro que tenían horarios de trabajo y cuando llegaban ya no tenían lo mismo. Oigan pues, si no fue en una experiencia de individualismo de la gente cuando Pablo habló de Eucaristía. No sé en este texto, pero si ustedes tienen algo, me cuentan, me van contando si hay algún texto de que Pablo celebró la Eucaristía en un contexto de devoción a la Virgen del Carmen. Pues, oigan el problema de división, pues unos se adelantan a consumir su propia cena, mientras que otros pasan hambre y se emborrachan. Unos se acostumbran a ir a la misa de 8, mientras otros pasan hambre y se emborrachan. O sea, la Eucaristía que no tiene nada que ver con la situación de los otros. ¿Por qué? Porque es una cosa mía, es una cosa para mi espiritualidad, es una cosa de... Y dice, no tienen casas para comer y beber. O sea, ¿por qué hacen eso ahí? Menosprecian la comunidad de Dios. Y esos se avergüenzan de los que no tienen nada. ¿Qué puedo decirles? ¿Voy a alabar? No, en eso no los puedo alabar. Yo recibí del Señor lo que les transmito ahora. Vamos a ver, en ese contexto de individualismo, ¿qué fue lo que Pablo les dijo y recibió del Señor? Que el Señor, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, hagan esto cada vez que beban en memoria mía. Luego dice otra cosita que enseguida me refiero a ella. Bien, entonces, frente al egoísmo, frente a la división, que son, según esta carta, divisiones por causa del egoísmo. ¿Qué dice Pablo? Dice, mire, la tradición que yo recibí es que Jesucristo tomó su cuerpo, lo entregó. El cuerpo de Jesucristo, ¿cuál es el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo entregado de Jesucristo es un cuerpo débil, es un cuerpo indefenso. Es un cuerpo débil, es un cuerpo indefenso. ¿Que lo entrega a quiénes? A quienes comulgamos. Nadie es más profundo en el amor que da, el que da o quien da la intimidad en su cuerpo. Eso es lo que hace Jesús. Su cuerpo, lo más íntimo, en manos nuestras. Si nos acordamos en un momento de dónde viene la Eucaristía, de dónde viene eso que es el cuerpo de Jesús, nos damos cuenta que viene del pan. ¿Y quién origina el pan? Pues origina el pan los que siembran, los que cuidan con el sol, cuidan con el agua, cuidan con los insumos, para que eso se convierta en pan. Y también quienes trasladan el pan a un supermercado o a una tienda, desde los que siembran hasta los que trasladan, ha habido muchas injusticias con el pan. Tanto que no es pan para otros, es pan solo para quienes lo venden. Para los otros no, para un campesino no. Es sobre eso. Y sobre la ecología que eso significa, sobre lo que Jesús dice, esto es mi cuerpo, no es un pedazo de pan. Todo lo que significa el pan, esto es mi cuerpo.
De modo que en el pan hay justicias y hay más injusticias que justicias. En el pan hay mucha gente, en el pan hay comunidades, y es sobre eso que Jesús dice, esto es mi cuerpo. Después va a decir más adelante, participen de la Eucaristía en comunidad con discernimiento, pero que eso sea para que yo sea mejor, que eso sea para que yo esté en paz con Dios, que eso sea para cumplir un precepto, que eso sea una devoción. Dice después Pablo, no se coman su propia condenación. La Eucaristía que celebramos y tenemos ahora es sin discernimiento. Parece que, por eso dicen muchas veces que es un alimento espiritual, o sea, no sirve y no para el que se lo come. No, la Eucaristía es algo mucho más serio. ¿Cómo es posible que por la Eucaristía nos volvamos más individualistas de lo que somos? Que en mi misa, que es tal cosa, que tal cosa, tal. No. Y eso no tiene nada que ver con los demás. Las misas que nosotros celebramos y que nosotros hacemos no tienen nada que ver con los demás. Y esto está hecho es para sacarnos del egoísmo. Y la misa antes nos reformula y nos reconforta el egoísmo. Porque es la misa para mí. Una sangre cuando está derramada en un accidente o cuando es una sangre perdida. La de Jesús no. Eso de pisar los lagares, es que esa sangre pasa por la muerte para volverse en sangre, ¿no? Y la lucha de Jesús en la Eucaristía, la lucha de Jesucristo en nuestro interior por la acción del Espíritu, no es una lucha hasta la muerte, no es una lucha hasta la muerte. Es que el que comulgamos lucha hasta la muerte, la sangre, no, pero no, eso es para mí, eso es para mí. Y si de alguna manera esa lucha me va sacando del egoísmo, me va mejorando en la solidaridad, me va dando sentimientos de compasión. Es que la Eucaristía es para salir de ella con sentimientos de compasión, o si no, eso es un rito. Eso es un rito. Para crear en mí los mismos sentimientos de Jesús. ¿Qué significa entonces comer sin discernir? Es comer de manera egoísta, participar de manera egoísta en la Eucaristía, convertir la Eucaristía a un rito o una obligación por cumplir. La Eucaristía es un encuentro con alguien que dio la vida por mí para que yo sea menos egoísta y yo aprenda a dar la vida por otros. Eso no ocurre en las Eucaristías normalmente. Tomad y comed es compartir, es compartir. Pero díganme, ¿qué hemos hecho del tomar y comer? ¿Qué hemos hecho del compartir de la Eucaristía? Nada, absolutamente nada. Es que cambiamos incluso las palabras de la consagración. No significan nada. Yo me siento comprometido con compartir con nadie por ir a la misa de 8. Nadie, ¿por qué? Esa es la Eucaristía mía. Y si eso es para darle gracias a Dios porque me está yendo bien en los negocios. Comer sin discernir, el egoísmo. Y eso es lo que hacía en la época de Pablo que la Eucaristía fuera un escándalo. Fuera un escándalo. Miren, hay aspectos de la Eucaristía para nosotros que son escandalosos.
escandalosos. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen que ver con nada de los sentimientos de Jesús. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser escandaloso una Eucaristía bien solemne cuando para los pobres esa misma Eucaristía no existe? Eso no es una Eucaristía. Ese es un rito bien pagado. ¿Cómo no va a ser un escándalo? Que la Eucaristía, que es para sacarme del egoísmo, para aprender a compartir, que esa Eucaristía yo la pague y no es para eso, sino que yo le cambie de orientación y diga, eso es para las ánimas del purgatorio. En la situación en la que estamos, perdónenme, en la situación en la que estamos, egoístas y todos los días más egoístas, encerrados en nosotros mismos, ¿no? Y yo celebrando una misa para María Auxiliadora y pagando por eso, pagando para que sea para mí, el escándalo de la Eucaristía, que convirtió la Eucaristía en una devoción, y no en el misterio de la Eucaristía, en una devoción. Es que hay gente, pero muchísima gente, la mayoría de la gente no tiene plata para pagar una Eucaristía. Entonces, ¿qué? El escándalo de la Eucaristía es también que nosotros muchas veces convertimos la Eucaristía en un servicio a los amigos, ¿no? Hay padres que siempre celebran las Eucaristías de todas las familias cuando tienen una fiesta, cuando tienen un bautismo, siempre. ¿Por qué? Porque la Eucaristía hace parte de mi servicio privado al cliente. La Eucaristía. La Eucaristía para solemnizar eventos. Todo el mundo quiere terminar con la Eucaristía, pues ya terminaron con la Eucaristía, ¿no? Padre, que es que estamos en la reflexión, en el ejercicio tal, para terminar con la misita. Pues ya terminaron con la misita, hombre, deje la cara. No rajaron todo el día. Si dejaron de ser egoístas, sí, hombre, celebren algo, pero es lo mismo, ¿no? Las conveniencias particulares de la Eucaristía. Padre, celébreme una Eucaristía por mi abuelito, pero mi abuelito era ateo, pero mi abuelita era creyente. Entonces, ¿por la abuelita o por el abuelito? ¿En qué quedamos? La Eucaristía para terminar las clases del colegio. No. La Eucaristía para celebrar 10 años de matrimonio, de los cuales 9 han estado separados. No. La Eucaristía para que no se lleven al hijo para el ejército. Arruinamos la Eucaristía. Arruinamos la Eucaristía. Pero ¿saben qué? Una propuesta. Yo nunca he visto una persona o una familia que viva la Eucaristía en comunidad y pida misas particulares. La Eucaristía en la comunidad, pero pida misas particulares, ¿no? Entonces, yo estos días pensaba una cosa para terminar. ¿Por qué la gente no hace lo mismo con la penitencia? Padre, confiéseme por tanto. No. Tan de mala la Eucaristía, ¿por qué no le pasó lo mismo a la confesión? ¿Ah? Pero fíjese, el demonio es tan demonio y es tan hábil que le hace daño a la Eucaristía, no a la confesión. Le hace daño a la Eucaristía, que es más central que la confesión, ¿no? Bueno, son simplemente reflexiones de compasión con la Eucaristía. Hay tradiciones con la Eucaristía que en la Navidad, que la fábrica tal, que es la Eucaristía. No, eso es por ahí, ¿no? Y tampoco se trata de que muchas veces los responsables de las comunidades,
tengan la Eucaristía para el matrimonio tal, en la iglesia tal, en el estrato tal, que no es lo mismo del otro. Eso es arruinar la Eucaristía, monseñor. La Eucaristía no es así, no se puede tratar así, ¿no? Por eso, en definitiva, queda en manos de ustedes la Eucaristía, que creo que queda en muy buenas manos la Eucaristía, en manos de la comunidad, y crea un compromiso de la Eucaristía. Nada, ninguna Eucaristía, nada de la Eucaristía que no tenga que ver con los otros. Porque si la Eucaristía es para sacarnos del egoísmo, la mejor celebración, el culto de la Eucaristía, es que el Espíritu Santo, por medio de cada uno de nosotros, pueda transformar a otros. Toda Eucaristía no es para mí, toda Eucaristía es un don que Dios me transforma para que yo haga el bien de transformar a otros. Y desde la Eucaristía, entonces, que me transforma a mí y transforma a los otros, estamos entonces en la evangelización desde la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.